Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek y adorar con nosotros. Si esta es tu primera vez con nosotros, gracias por apartar el tiempo para poder adorar a Dios juntos. Si es tu primera vez en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Facebook, YouTube, haznos saber que estás aquí y con gusto vamos a responder cada uno de tus comentarios. Así es que hoy estamos en medio de una serie que hemos llamado Señales y estamos explorando algunos de los milagros que Jesús realizó durante su ministerio, no tanto porque sean los milagros más importantes, de hecho todos los milagros son importantes, pero creemos que los que hemos elegido tienen valiosos recursos, valiosos consejos y sobre todo nos dejan una lección práctica a cada uno de nosotros independientemente del área de la vida en la que nosotros lo queramos aplicar. Así es que hoy vamos a estar viendo uno de esas señales o uno de esos milagros. Gracias, Señor, por confirmar lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a estar viendo, ¿es porque oré? No, siempre oro por ustedes. Pero vamos a estar viendo una de esas señales. Y quiero comenzar comentándoles un poco acerca de los que están en línea, se quedan como que, ¿qué es lo que pasó? Se está tronando. Entonces, quiero comenzar contándoles un poco de mi vida. Recuerdo que cuando tenía aproximadamente como 14 años, después de mucho rogarle a mi papá que me enseñara a manejar, que me enseñara a conducir, aceptó de alguna manera y como él se había separado de mi mamá, entonces lo que yo hacía era que me iba a quedar con él por las noches para que en la tarde, cuando llegaba de trabajar, me llevara a aprender a conducir. Y recuerdo de que una de las primeras veces que empezábamos a salir, él, después de haberme repetido por enésima ocasión cómo tenía que hacer los cambios con la palanca, los jóvenes que están aquí no van a saber qué es lo que es un carro con cambio de velocidades, con palanca estándar, pero hay carros que no todos los carros son automáticos. Entonces, el carro de mi papá era así, era este pickup de esos duros que tenías que colgarte del timón para poder darle vuelta. Y después de decirme 100 veces lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer los cambios, cómo tenía que sacar el embrague, meter el acelerador y todo eso, por fin me da las llaves, me entrega el carro y entonces empiezo yo a manejar. Una de las cosas interesantes que ustedes deben de saber es que las calles en algunas partes de El Salvador son solamente de un solo sentido, uno de ida y uno de regreso, y no hay ninguna división en el medio. Así es que una línea de carros va y otra viene de frente a ti. Y creo que en muchos lugares de Latinoamérica es así. Pero en esta parte específicamente, cerca de donde nosotros vivíamos había una planta procesadora de gas propano. Así es que constantemente los camiones, las pipas llenas de gas propano llegaban o pasaban hacia ese sector. Y en una de esas ocasiones, cuando yo estaba manejando, iba manejando cuando ya por fin mi papá me había soltado el carro y iba manejando y él iba a la par mía y de repente en una curva venía un camión y apareció así de repente y venía un camión y mi papá se altera y me dice, para, no, acelera, no, hazte un lado, a la derecha. Por último me puso tan nervioso, yo tratando de controlarme, tratando de demostrarle que yo podía, que tenía el control. Y de repente me llamó mucho la atención porque en algún momento él aló el freno de mano, me agarró el timón y me dijo, pásate para acá y yo voy a continuar manejando. Y eso, ahora los que saben cómo manejo saben por qué. No, es broma, manejo bien. A veces se me va el ángel, pero eso ya es otra cosa. Pero una de las cosas que esa experiencia me hizo darme cuenta es que en muchas ocasiones, en esa ocasión, mi papá no estaba dispuesto, no estaba listo para soltar el control. Necesitaba sentir de que él estaba al mando todavía del vehículo. Y creo que todavía a nosotros nos pasa, porque a mí, por ejemplo, cuando yo le presto mi carro a alguien y voy de copiloto, voy frenando y voy buscando un freno en la parte del copiloto. Pero a mí me hizo sentir como que yo podía tener el control, pero no me dejaban demostrarlo. No me dejaba
que yo le mostrara que podía hacer las cosas y que ya estaba listo. Y cada uno de nosotros somos así. De hecho, en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros tenemos áreas en la vida en la que nosotros queremos sentir que tenemos el control. Y hay situaciones en las cuales nosotros tratamos de mantener el control. Tratamos de tener el control en nuestra vida diaria, qué es lo que vamos a vestir, qué es lo que vamos a comer, los lugares a los que vamos a ir, incluso las cosas que vamos a hacer en nuestro día a día, las cosas que vamos a hacer en la oficina. Y tratamos de alguna manera de sentir que tenemos el control de nuestra vida diaria y de cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Pero debemos de saber de que siempre habrán situaciones que van a escapar de nuestro control. Siempre habrán situaciones que van a tratar de salir, de escapársenos por entre las manos, y no va a haber nada que nosotros podamos hacer para impedir eso. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es esa área de la vida en la cual tú estás batallando en este momento para tratar de aferrarte a ese poco control que tenemos? ¿Cuál es esa área de tu vida, quizá en tus finanzas, quizás en tu matrimonio, quizá en alguna situación difícil con los hijos o en una situación de enfermedad? Cada uno de nosotros, de los que estamos en este cuarto, o tenemos más bien alguna situación en la cual nosotros estamos tratando de aferrarnos a esa sensación de control, y solamente para darnos cuenta de que hay situaciones que se nos escapan de las manos, queramos aceptarlo o no. Ahora, de nuevo, la experiencia con mi papá me enseñó dos cosas: que hay dos razones por las cuales nosotros no queremos ceder el control. La primera de ellas es porque nos da miedo. Nos da miedo a lo que pueda pasar más adelante. Nos da miedo a que el resultado de nuestras decisiones, el resultado de ceder el control, pueda provocar situaciones para las que nosotros no tengamos respuesta. En muchas ocasiones se nos hace difícil ceder el control porque nos da miedo que el futuro pueda traer situaciones inesperadas para las cuales nosotros no tengamos ninguna preparación, para las cuales nosotros no estemos preparados y no sepamos cómo responder. Y es por eso que en muchas ocasiones se nos hace difícil ceder el control de situaciones de nuestra vida, porque creemos que al tratar de tener el control vamos a estar mejor preparados para cualquier cosa que pueda venir. Y es por eso, si lo trasladamos a nuestra vida espiritual, es por eso que es sumamente difícil en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, cederle el control de nuestra vida a Dios. Cederle el control de nuestra familia, de nuestro matrimonio a Dios, porque podemos llegar a creer que si le cedemos el control a Dios y Dios obra de una manera que nosotros no esperamos, las cosas van a salirse de control. Y en muchas ocasiones, cuando las cosas salen de control, que siempre va a suceder, es cuando aflora nuestra ansiedad, nuestros temores y nuestras frustraciones. La segunda razón por la cual nosotros batallamos y luchamos por ceder el control es porque tenemos esta creencia que rendir el control es señal de debilidad. Esta creencia de que rendir el control es señal de debilidad. Y es que tú no me vas a dejar mentir, vivimos en una sociedad que desde pequeños, desde que estamos niños, se nos enseña que nosotros tenemos que ser independientes, que nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Se nos enseña que nosotros tenemos que tener las respuestas a todos, y sobre todo nosotros los hispanos se nos enseña que si no sabemos algo nos lo inventamos, ¿sí o no? Entonces, quieras o no, nosotros desde pequeños se nos va metiendo en la cabeza de que nosotros tenemos que tener el control, que nosotros no podemos ceder el control, porque uno, tenemos miedo de lo que pueda pasar, o dos, tenemos esta creencia de que si nosotros cedemos el control es porque somos débiles, es porque no tenemos la capacidad. Y esta sociedad en la que vivimos valora la fuerza, la independencia y la autosuficiencia. Y se nos inculca que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, y creemos de que pedir ayuda o recargarnos sobre alguien es un signo de que no somos lo suficientemente fuertes o lo suficientemente capaces.
Pero este punto de vista lo único que logra es que cuando nosotros estamos demasiado cargados, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles que están saliendo de nuestro control, en vez de simplemente ir y pedirle ayuda a alguien, aceptar que no tenemos el control, lo que hacemos es que tratamos de aferrarnos con uñas y dientes a esa sensación de control, el poco control que nos queda, y las cosas siempre terminan fallando. Es por eso que a muchas personas nos cuesta pedir ayuda. A muchos de nosotros nos cuesta decir, no sé qué hacer. Ya no sé qué es lo que tengo que hacer con mi matrimonio, no sé qué tengo que hacer con mis hijos, no sé qué tengo que hacer en esta situación económica o en esta situación. Y muchas personas cuando vienen a nosotros en sesiones de consejería o en sesiones de situaciones que están pasando, cuando a veces yo les pregunto a las personas, ¿hace cuánto estás viviendo esto? Me dicen, pues ya lleva años, pastor. Y yo así como que, ¿por qué no viniste antes? Porque nos cuesta mucho ceder el control, nos cuesta mucho aceptar que hay situaciones que salen de nuestro control. Y creemos de que aceptar que hay cosas que salen de nuestro control es una señal de debilidad, es una señal de que no somos lo suficientemente capaces. Ahora, independientemente de cualquiera de las razones que tú tengas para no ceder el control, hay una realidad que no podemos evitar. Y es que los seres humanos luchamos por ceder el control. Luchamos por ceder el control, ya sea de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras finanzas, aún incluso de nuestra propia vida a Dios. Y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que la necesidad de rendirnos se encuentra siempre en nuestro punto de mayor resistencia. La necesidad de rendirnos se encuentra siempre en nuestro punto de mayor resistencia, porque a pesar de que nosotros deberíamos de rendir nuestra vida completa, siempre hay áreas de nuestra vida en las cuales nosotros batallamos más para poder rendirnos. Ya sean nuestras finanzas, ya sea nuestro matrimonio, podemos rendir cualquier otra cosa. Pero esta área siempre habrá alguna que nos cuesta más trabajo que las otras. Entonces, rendirnos en muchas ocasiones, la necesidad de rendirnos se encuentra siempre en nuestro punto de mayor resistencia. Y el pasaje que vamos a leer hoy en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, nos habla precisamente acerca de esto. Y es una historia en la cual vemos a Jesús obrando uno de los milagros un milagro bastante interesante, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de ese milagro, y es esto. Lucas capítulo 5 versículos 1 en adelante dice así: Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, revisemos un poco el escenario, ¿sí? Está Pedro y sus compañeros que han pasado toda una noche tratando de pescar, tirando la red a la derecha, tirándola a la izquierda, tratando diversas técnicas de pesca para poder atraer a los peces, para poder tener algún fruto de su trabajo, pero parece ser de que los peces han desaparecido en esa noche. Así es que después de mucho trabajar, después de tener una noche infructuosa, después de estar toda la noche en medio de la oscuridad, ellos regresan frustrados, regresan cabizbajos, porque no tienen nada que presentar a su familia, no tienen nada que llevar a la mesa. Así es que estos pescadores están frustrados, están molestos, están ansiosos porque no tienen nada que ofrecer. Y en ese momento Jesús viene con una multitud a la cual le viene enseñando. Y Jesús de repente se acerca a los discípulos, que ellos están lavando las redes. Y mientras ellos están lavando las redes, Jesús se sube a la barca de Pedro y le pide por favor que se aleje un poco de la orilla para poder entonces predicarle a la multitud. Así es que Pedro hace esto y Jesús empieza a hablarle a la multitud.
Pero una de las cosas interesantes que nosotros necesitamos ver es que después de que Jesús termina de dar su discurso a la multitud, Él le dice a Pedro que ya no solamente se aleje de la orilla, sino que vaya mar adentro y que lance las redes nuevamente para pescar. Y no es difícil imaginar a Pedro de repente diciendo: Señor, pero me estás viendo que he trabajado toda la noche, estás viendo de que no he hecho absolutamente nada, todo mi esfuerzo se ha visto reducido a nada, no he podido lograr absolutamente nada y aún así me estás pidiendo que vuelva a hacer lo que ya he hecho. Pedro estaba cansado, estaba frustrado en ese momento, y vemos a un Pedro que está batallando con él mismo adentro cuando Jesús le dice que lance nuevamente las redes. Y es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. En muchas ocasiones, cuando Dios nos pide rendirnos, a nosotros también se nos hace bastante fácil imaginarnos a nosotros haciendo exactamente lo mismo que Pedro. Señor, pero si ya he intentado esto, ¿qué es lo que tú puedes decirme? Así como Pedro quizás le diría: pero tú eres un carpintero, ¿qué es lo que me vas a enseñar a mí de pesca? Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. En muchas ocasiones nosotros decimos a Dios: pero ¿qué es lo que tú puedes decirme acerca de mi matrimonio que yo no conozca? ¿Qué es lo que puedes decirme acerca de mi vida que yo no tenga la experiencia y que no haya intentado ya? ¿Qué es lo que puedes decirme tú a mí que yo no haya imaginado ya? O esos diversos escenarios en los cuales durante el transcurso de la noche yo estoy pensando y pensando y pensando, y ninguno de ellos me funciona. ¿Y qué es lo que tú, Jesús, puedes decirme a mí que no lo haya intentado? Es exactamente lo mismo que Pedro hace. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en muchas ocasiones cuando Dios nos pide rendirnos. Porque la petición de Jesús llega a Pedro en un momento de gran cansancio y en un momento de desánimo. Y es fácil imaginar a Pedro suspirando, volteando los ojos, resistiéndose a lo que Jesús está diciéndole, pero es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Pero Jesús elige este preciso momento para dejarle una vital lección, no solamente a Pedro y a los discípulos que estaban en ese momento, sino también a cada uno de nosotros. Y es que en muchas ocasiones Dios va a pedir que nosotros nos rindamos cuando menos queremos hacerlo. Va a pedir que tú y yo rindamos las cosas con las que estamos batallando cuando menos estemos dispuestos a hacerlo. Y cuando Él nos pide que nos rindamos, lo que hacemos es resistirnos, lo que hacemos es responder. Y nos encontramos suspirando, quejándonos, diciendo: ya lo intenté, eso no va a funcionar, eso que me estás diciendo, eso que me estás pidiendo, ya lo he visto, ya lo he imaginado, no me ha funcionado en el pasado, no me va a funcionar ahora. Y es en estos momentos de duda, de fatigación, en las que nosotros nos sentimos frustrados, estresados, en los cuales muchas veces Dios llega y nos dice: dame el control, ríndete, dame el control. Y en muchas ocasiones, entre más frustrados nosotros estamos, entre más estresados nosotros estamos, entre más rendidos estamos, esa situación que estamos viviendo, no nos damos cuenta que es el escenario perfecto para que Dios prepare un milagro. Y eso es precisamente lo que Jesús hace con Pedro. Jesús no le pide a Pedro que cambie inmediatamente todas las cosas, pero sí, lo primero que hace es que le pide que se aparte un poco de la orilla. Y en muchas ocasiones Dios a nosotros no nos pide que cambiemos inmediatamente todas las cosas que están mal a nuestro alrededor, pero sí nos pide pequeños pasos de obediencia para Él poder moverse en medio de la situación que nosotros estamos pasando. Así es que estos pasos de obediencia son significativos porque el mismo principio que Pedro aprendió en este momento es el mismo principio que nosotros necesitamos recordar. Y el principio es este: todo milagro comienza al dejar de lado nuestra lógica y experiencia para confiar en Dios. Todo milagro comienza cuando tú y yo dejamos de lado nuestra lógica, nuestra experiencia y decidimos confiar en Dios.
Pedro pudo haberle dicho a Jesús: Jesús, lo que me estás pidiendo no tiene nada de lógica. Lo que me estás pidiendo va en contra de la experiencia que he tenido. He estado luchando toda la noche. He estado batallando con mi matrimonio durante tantos años. He estado batallando con mis hijos durante tantas veces. Hemos tenido tantas conversaciones. He estado invirtiendo en este negocio, en este proyecto, y no he visto absolutamente nada que pueda decir de que está funcionando. Y en muchas ocasiones los milagros comienzan cuando nosotros dejamos de lado nuestra lógica y nuestra experiencia. Y mira cómo dice el versículo 5 del mismo capítulo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, Pedro está enfrentando aquí una situación que desafía su lógica, una situación que desafía su experiencia. Y es exactamente lo mismo que tú y yo enfrentamos en muchas ocasiones cuando Dios nos pide rendir el control de áreas de nuestra vida con las cuales nosotros estamos batallando. Va en contra de nuestra lógica, va en contra de nuestra experiencia, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero nosotros necesitamos entender que después de una noche infructuosa, después de años de estar batallando con lo mismo, después de estar en medio de situaciones que nos están drenando poco a poco, siempre habrán situaciones en las cuales Dios nos pide que dejemos de lado nuestra lógica, nuestra experiencia, para Él poder obrar de manera que nosotros podamos ver su gloria. Ahora, esta situación marca un momento crucial en la vida de Pedro, porque después de esto su vida va a cambiar para siempre. Y nosotros necesitamos preguntarnos esto: ¿realmente vale la pena poner nuestra lógica y nuestra experiencia por encima de la palabra de Dios? ¿Realmente vale la pena poner nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras respuestas limitadas, nuestros recursos inconclusos para poder ponerlos delante de la palabra que Dios nos está dando? La respuesta es no. Pero en muchas ocasiones, aún a pesar de todo, nosotros intentamos hacer eso. Y hemos vivido y vivimos en una sociedad en la cual nos guiamos por lo que nosotros podemos ver, nos guiamos por lo que los datos nos dicen, nos guiamos por lo que la lógica nos da, por lo que la experiencia, los resultados de situaciones pasadas nos arrojan. Pero ¿qué pasa cuando lo que Dios te está pidiendo va en contra de toda lógica? ¿Qué pasa cuando lo que Dios te está diciendo que va a hacer va en contra de la experiencia que tú has tenido antes? Y es que en muchos casos nosotros, tú y yo, necesitamos dejar de lado lo que nosotros creemos saber para que Dios pueda hacer lo que solamente Él puede hacer. Necesitamos en muchas ocasiones dejar de lado lo que tú y yo creemos que sabemos para que Dios pueda obrar lo que solamente Él puede hacer. Porque en muchas ocasiones las cosas no cambian en nosotros porque somos nosotros los que no cedemos el control. En muchas ocasiones las situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestras finanzas, con nuestros hijos no cambian porque no estamos cediendo el control. Y estamos batallando y estamos en una situación constante en la cual los resultados siguen siendo los mismos y no hay ningún cambio. Pero el problema está en que nosotros estamos tratando de aferrarnos a un control que no existe, a un control que es una ilusión, porque nos da miedo ceder el control. Pero hay una cosa que tú y yo necesitamos reconocer, y es que por mucho que nosotros queramos aparentar que tenemos el control, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. Hay situaciones que te van a golpear, que nos van a golpear, que nos van a hacer chocar contra el muro de la realidad y darnos cuenta de que no podemos manejarlo todo, que no tenemos las respuestas para todo, que no nos las sabemos de todas. Van a haber situaciones en la vida que van a golpearnos tan fuerte que nos van a hacer recordar
no lo puedes hacer todo. Somos limitados, tenemos limitaciones. Pero lo que necesitamos hacer es esto. Admitir nuestras limitaciones es fundamental para ver a Dios transformar nuestras circunstancias. Admitir nuestras limitaciones es fundamental para ver a Dios transformar nuestras circunstancias. Mira lo que sucede cuando Jesús le dice a Pedro que tire la red y recogen esta gran cantidad de peces en las que tienen que llamar a sus compañeros para que les ayuden a sacar los peces. Y él en algún momento, él lo que hace es que él se tira a los pies de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 8 que nos narra este preciso momento. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Ahora, la primera reacción de Pedro es pedirle a Jesús que se aparte de él, porque el temor se había apoderado de Pedro. Y este temor del que habla la Biblia no es un temor de miedo, es un temor de respeto. Porque Pedro se da cuenta en ese momento de la pequeñez, de sus limitaciones, de cuán pequeños somos al frente de Jesús. Y lo que Pedro hace es que en ese preciso momento se da cuenta de cuán limitado es, de que su lógica no vale para nada, que su experiencia nunca ha servido de nada y que realmente nunca ha tenido el control. Y en ese momento, Pedro lo que hace es que se rinde a Jesús. Se arrodilla ante Jesús y le dice: soy un hombre pecador, apártate de mí. Lo que Pedro está tratando de decir es: reconozco que no tengo el control, reconozco mis limitaciones. Y Pedro en ese momento lo que siente no es miedo, es respeto, porque él siente que no tiene el derecho, el valor de estar delante de Jesús. Entonces, este momento que Pedro vive en esta situación, en este milagro, es sumamente importante para él, pero también es importante para nosotros. Porque autorreconocer nuestras limitaciones, reconocer que no tenemos el control, que no tenemos las respuestas, a menudo puede lograr que nuestras vidas cambien. Pero como les decía hace un momento, a menudo nuestras situaciones no cambian porque no estamos dispuestos a reconocer que no tenemos todas las respuestas. Nuestras situaciones están constantemente chocando contra nosotros y estamos batallando una y otra vez, porque por mucho que nosotros intentamos tener el control, la vida se encarga de recordarnos que una y otra vez el control en nuestras manos es solamente una ilusión. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es rendirnos. Ahora, el problema es que la palabra rendirse tiene una connotación negativa. Porque rendirse, lo primero que pensamos es en una guerra cuando el batallón o el lado perdedor se rinde frente a la autoridad o a la potencia numérica o armamentística de la otra parte. Y nosotros creemos de que rendirnos ante Dios tiene esta misma connotación negativa. Por lo cual, en muchas ocasiones sentimos de que si nos rendimos a Dios, estamos demostrando que somos débiles o que no somos capaces. Pero rendirse ante Dios no tiene una connotación de derrota, es todo lo contrario. Rendirse ante Dios nos lleva a la victoria en vez de llevarnos hacia la derrota. Porque lo que nosotros hacemos cuando nos rendimos a Dios es decirle a Dios: Dios, reconozco que no tengo la respuesta. Reconozco que no tengo los recursos. Reconozco que no tengo la capacidad. Y si tú no me ayudas, no puedo hacer esto solo. Eso es lo que Pedro hace y eso es lo que nosotros necesitamos entender en este pasaje. Ahora, cuando nosotros nos rendimos, estamos eligiendo un camino de fuerza y no un camino de debilidad. Cuando Pedro se rinde,
nosotros vemos que lo que Pedro está diciendo es: mi capacidad viene de mi dependencia de Dios, no de mi independencia. Y es ahí donde está el problema para nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros queremos entregarle todo a Dios menos esta parte. Queremos entregarle todo a Dios y rendimos todo a Dios menos esta área de mi vida. Y creemos que si somos independientes de Dios en esta área, entonces tenemos la capacidad. Pero nuestra capacidad no viene de nuestra independencia de Dios. Es todo lo contrario. Nuestra capacidad viene de depender completamente de Dios, de rendirnos completamente a Dios. Y eso me lleva a mi siguiente punto, y es este: que una completa rendición a Dios nos abre a un propósito más elevado. Una completa rendición a Dios nos abre a un propósito más elevado. Y una de las cosas interesantes de este pasaje es que este milagro empieza como algo personal. Pedro y los discípulos no tienen nada para presentar a sus hogares. Ellos están frustrados, están ansiosos porque no han podido, por mucho que lo han intentado, no han podido pescar nada que era su sustento en ese momento. Pero Jesús no solamente reconoce esa necesidad y suple esa necesidad, sino que Él los lleva a un propósito mayor. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Y mira lo que dice el pasaje, el versículo 10, la segunda parte. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Ahora, esta transformación de un simple pescador a un pescador de hombres cambia completamente la historia. Cambia completamente la identidad de Pedro. Y ahora ya Pedro ya no es solamente útil como un pescador, sino que ahora su influencia, ahora su legado se extiende a muchos más alrededor de él. Y es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, en todas las ocasiones en las que una persona se rinde a Dios, Dios no solamente suple tu necesidad, sino suple lo suficiente como para que tú puedas bendecir a otros. Dios cambia nuestro propósito. Ya no solo nos fijamos en lo que Dios puede hacer en nosotros, sino que empezamos a fijarnos en lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios puede hacer a través de nosotros en los que están cerca. Porque una completa rendición tiene un cambio de propósito. Una completa rendición a Dios siempre va a cambiar nuestra mentalidad, siempre va a ensanchar nuestro corazón, siempre va a darnos más para que nosotros podamos bendecir a otros. Y en muchas ocasiones nosotros podemos rendir áreas de nuestra vida que más adelante pueden bendecir a otras personas. Eso fue lo que hizo con Pedro, y eso es exactamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, estamos abriendo la puerta, la posibilidad de ser usados por Dios de maneras en las que nunca jamás tú y yo hubiéramos pensado que Dios iba a usarnos. La rendición a Dios nos lleva a un lugar, a un momento de nuestras vidas en las que nosotros ya no nos definimos por lo que hacíamos antes, sino por lo que Dios puede hacer ahora a través de nosotros. Y tú eres un ejemplo de eso. Tú y cada uno de los que estamos acá somos un ejemplo de eso. Como cuando llegamos a los pies de Jesús, veníamos rindiendo áreas de nuestra vida que estaban hechas pedazos. Y ahora Dios no solamente ha reconstruido nuestras vidas, sino que ahora Él está utilizándonos a nosotros para poder influenciar a otros para que conozcan a Jesús. Eso es lo que Dios hace. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos entender si queremos ver transformación, si queremos ver a Dios obrar, es esto: que el primer paso para la transformación siempre será la rendición. Si tú quieres olvidarte de todo este sermón, pero quieres recordar una de las frases que he dicho aquí, recuerda esto: el primer paso para la transformación siempre será la rendición. Si tú quieres ver a Dios obrar, lo primero que necesitas hacer es rendirte. Si tú quieres ver a Dios trabajar, lo primero que necesitas hacer es rendirte. Es lo que necesitamos hacer. Ese es el primer paso para ver a Dios trabajar. Cada vez que nosotros nos aferramos al control, limitamos lo que Dios puede hacer.
Cada vez que nosotros nos aferramos al control, limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, ceder el control a Dios no es una señal de debilidad. Es una señal de suficiencia. Es una señal es un momento en el cual nosotros le decimos a Dios: Dios, tú eres más que suficiente. No son suficientes mi lógica, mi experiencia, mis recursos. No es suficiente mis respuestas. Eres tú. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios es cuando Dios empieza a obrar. Esto me recuerda a una frase que leí en algún momento en un libro que dice esto precisamente. O no dice nada. Dice el autor Gary Thomas del libro Buscando el Rostro de Dios. Él dice esto: habrá momentos en nuestro caminar cristiano en el que, como Jacob, lucharemos con Dios toda la noche, pero finalmente debe llegar un amanecer en el que digamos: de acuerdo, Dios, tú ganas, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos los autores, todos los personajes de la Biblia que tú quieras traer a colación, en algún momento han luchado por tener el control y no han podido. Sucedió con Abraham, sucedió con Jacob, sucedió con Pedro y sucede contigo y conmigo. Pero lo que Gary Thomas dice es que llega un momento en el cual nosotros hemos estado luchando con Dios toda la noche, así como Jacob, o tirando las redes toda la noche, así como Pedro, pero necesitamos llegar a un amanecer en el cual digamos: Dios, ya lo intenté todo. Ahora mis respuestas no sirven, mi lógica no tiene sentido, hagámoslo a tu manera. Y en ese momento, cuando nos rendimos, es que Dios dice: ahora sí, estamos listos. Porque lo que más trabajo nos cuesta es decirle a Dios: haz las cosas a tu manera. Lo que más trabajo nos cuesta es reconocer que no tenemos las respuestas. Al rendirnos a Dios, Dios siempre va a transformar algo. Siempre. Ahora, en muchas ocasiones, cuando nosotros nos rendimos, Dios va a transformar nuestras circunstancias, ya sea un matrimonio roto, ya sea finanzas en quiebra, ya sea enfermedad, ya sea cualquier cosa. En muchas ocasiones, Dios va a transformar nuestras circunstancias. Pero en otras ocasiones lo que Dios necesita no es transformar nuestras circunstancias, sino transformar nuestros corazones. Pero Dios siempre va a transformar algo, ya sea nuestras circunstancias o nuestros corazones, pero Dios va a transformar algo cuando nosotros nos rendimos a Él. Y una de las cosas que necesitamos nosotros entender es que el verdadero milagro aquí de Jesús en la barca, de esta multiplicación de la pesca de los peces, el milagro no son los peces. No es que las barcas se hayan estado hundiendo. El milagro más grande que nosotros podemos ver es a Pedro diciéndole: Dios, no merezco estar frente a ti. Rindo mi vida. Y dejándolo todo, le siguieron. Ese es el verdadero milagro. Y ese es el milagro que tú y yo necesitamos buscar. Ese es el milagro que tú y yo necesitamos anhelar. Porque en muchas ocasiones lo que más nos cuesta es rendir nuestros corazones. Dios siempre va a transformar algo. En muchas ocasiones será tu circunstancia y en otras ocasiones será nuestro corazón. Ahora, en nuestras vidas, cada milagro, cada transformación, cada cambio comienza con la rendición. Rendir nuestras dudas, rendir nuestros recursos limitados, rendir nuestras medias respuestas, rendir nuestra incapacidad, nuestras estrategias y nuestras vidas a Dios. Ese, mis hermanos, es el mayor milagro. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú decidieras hoy rendirle esa área de tu vida que has estado batallando, que has estado tratando de aferrarte, creyendo que tienes el control, para darte cuenta solamente que es una mera ilusión? ¿Cómo cambiaría tu vida
si hoy rindieras esa área a Jesús? ¿Cómo cambiaría tu matrimonio si hoy decides dejar de hacer las cosas a tu manera y rendirle tu matrimonio, tus hijos, tu familia a Jesús? Si tú estás aquí por primera vez o todavía no has recibido a Jesús, quizá esa área en la que tú estás batallando, lo primero que necesitas hacer para ver una transformación es rendirle tu vida a Jesús. Y si hoy decides hacer eso, nos encantaría poder orar por ti, poder guiarte en esta decisión que estás tomando. Y saliendo por esas puertas tenemos un lugar llamado el Centro de Siguientes Pasos, en el que líderes, pastores van a estar allí para poder ayudarte, orar por ti a tomar esta decisión de rendirle tu vida a Jesús. Si tú ya eres un seguidor de Jesús y has estado batallando con ciertas áreas de tu vida en las cuales la sensación de control ha estado yéndose en medio de tus dedos, ¿qué te parece si lo intentamos de nuevo? Pero esta vez con Jesús en la barca y cediéndole el control de nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por recordarnos que al final cualquier ilusión de control que nosotros tenemos es solamente eso, una ilusión. No hay nada que podamos hacer, Señor, para poder controlar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero al final, tú sí tienes el control. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder entregar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias a ti. Y cualquier área con la cual nosotros estamos batallando, Señor, esta tarde la entregamos a ti. Y te pedimos que seas tú el que tomes el control. Te damos gracias, Señor, por recordarnos esto. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.